Estamos de regreso en Cátedra Médica, hoy conversando con la doctora Espaillat. Hablamos sobre migraña. Y antes de irnos a la pausa, usted explicaba de que el paciente migrañoso debe llevar un tratamiento combinado de estos medicamentos preventivos y medicamentos abortivos. Exacto. Entonces vamos a explicar esta parte. ¿Cuándo decide el especialista que este paciente debe tomar ese medicamento fijo por 3 a 6 meses, hablaba, y cuándo no, para que la gente que nos escucha, que quizás tenga estos temas, pueda conocer la información? Mira, básicamente, Lisania, uno se apoya en lo que es un índice de recurrencia del dolor, donde tiene que haber una presencia de esta migraña o de este dolor de 3 a 15 días de un mes durante mínimo 3 meses. O sea, es ese paciente que llega, que te dice que del mes, hay 15 días del mes que le duele la cabeza y esto que ha sido... tiene 6 meses o 4 meses con esta condición. Ok. Entonces ya ese paciente, por el cálculo de índice, es candidato para colocarle un medicamento preventivo. ¿Qué es el medicamento preventivo? Es el pilar número 1 en que nos apoyamos para manejar lo que es la patología. Es un medicamento modulador de la enfermedad, mejora cerebralmente lo que es la enfermedad, mejora la inflamación, la excitabilidad neuronal y se deja en un lapso de 3 a 6 meses porque trabaja lento pero trabaja seguro. Entonces, el segundo medicamento en que nos apoyamos, porque este preventivo se deja fijo, duela o no duela la cabeza, nos apoyamos de los tratamientos abortivos, como su nombre lo llama, abortan, quitan rápidamente el dolor. Estos medicamentos son de rescate y hay una categoría y una clase de medicamentos que no es cualquiera que te vendan en la farmacia. Exacto, a y eso que iba. tú te automediques para quitarte el dolor y no te mejores. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? No tengo el preventivo, me tomo cualquiera que me vendan o que encuentre en la casa para el dolor. Secundario a esto, aparecen más dolores de cabeza, porque aparece la llamada cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, en ese contexto, tenemos los neurólogos que pasar a hacer una desintoxicación de esos analgésicos que no son los adecuados para el dolor e iniciar los que sí son medicamentos establecidos en guías americanas y europeas para manejar esta condición. El tema de la automedicación es común en las personas que sufren estas crisis migrañosas porque se desesperan. Yo tengo una persona cercana que lo que hace es que está rotando esos medicamentos que promocionan para hacerle combate a la migraña, pero ya llega un momento en que no le hacen efecto y debe cambiarlos. Entonces es importante esto que usted acaba de señalar para que la gente sepa que debe ir a consulta con ese especialista y que esos medicamentos son medicamentos prescritos, que no es que usted va y los compra indiscriminadamente en la farmacia. Y cada medicamento prescrito, como dice Lisani, y que se usa como preventivo o si lo uso como abortivo, tiene criterios de colocación. No a todo el paciente migrañoso yo le voy a poner el mismo medicamento preventivo, porque hay hallazgos en la persona al examen que uno dice, no, este es el medicamento que va para su migraña. Y el abortivo también cambia, porque no todos los abortivos son los ideales para cada condición. Hay pacientes y hay enfermedades. Doctor Espaillat, ¿qué porcentaje de la consulta suya va por dolor de cabeza? Wow. Una buena pregunta. El 80%. El 80%, El 80%. de los pacientes. Increíble. La consulta, o sea, la consulta, por dolor de cabeza. El motivo de consulta más alto en neurología es el dolor de cabeza. Increíblemente. Gracias a Dios que, como les decía ahorita, el 90-95% son cefaleas primarias. Okay. Nos hemos encontrado con otros casos lamentables, pero en su mayoría son primarias manejables. Hay otra situación que se da, doctor, es el tema de las personas que son tomadoras de café. Que cuando no se toman ese cafecito en la mañana, pues aparece ese dolor de cabeza intenso en el resto del día por no haber tomado café. ¿El paciente migrañoso debería evitar el consumo de café o le beneficia? Mira, esto es una pregunta que tiene 2 respuestas. Okay. Porque en mi experiencia y en la de otros colegas, hay una mejoría en alrededor del 80% en su gran mayoría cuando se toman el café o cuando le prescribimos medicamentos que contienen cafeína. Okay. Pero existe otro 20-15% que no tienen mejoría a pesar del medicamento
agregarle cafeína o de utilizar 2 tazas de café al día. Entonces, eso va mucho de la mano con la idiosincrasia, o sea, con lo propio de cada paciente. El café sí provoca, cuando tú tienes una toma constante, un estado hasta de adicción en ciertos puntos. Uh-huh. Cuando retiro la cafeína, que es lo que tiene el café más adictivo, aparece entonces como hasta síndrome de abstinencia o como un síntoma de abstinencia, este dolor de cabeza. Entonces, doctora, la migraña no se cura. No, lamentablemente el paciente no. que es migrañoso va a ser migrañoso el resto de su vida. Totalmente. ¿Cuáles son esos cambios en el estilo de vida que debe adoptar el paciente migrañoso para evitar que estas crisis aparezcan de manera frecuente? Como bien dices, la migraña lamentablemente no se cura, pero es una condición, una enfermedad que se mejora. Entonces, ahí es el punto, Diana, el punto más importante, mejorar la calidad de vida del paciente migrañoso. Porque aquel paciente que siempre tiene un dolor entra en el grupo de las 20 enfermedades más discapacitantes. Son los que comienzan a tener ausentismo laborales. Y lo propio y lo que debemos hacer como neurólogos es darle calidad a este paciente. ¿En qué? En que esa frecuencia en días sea menor, que le duela menos veces al mes la cabeza uh-huh. y que le duela menos fuerte. Entonces ahí entramos nosotros con esa mejoría. Ya el paciente le damos una serie de recomendaciones porque aunque lo mediquemos farmacológicamente, hay tratamiento no farmacológico que es adecuación, que es evitar los ayunos prolongados, uh-huh. mantenerse siempre hidratado, tener un sueño de calidad y reparador, o sea, dormirte a una hora adecuada y completar tus horas de sueño. Evitar alimentos con conservantes de nitrato y glutamato, llámese enlatados, cachú, mayonesa, mostaza, alimentos altos en condimento, picante, alimentos embolsados como las papitas, Doritos, ese tipo de cosas. Tenemos que evitar el ejercicio extenuante de una forma que te requiera un compromiso físico muy alto. El paciente tiene que saber también que en el momento ideal de medicarte no es ya cuando el dolor está, sino cuando el cuerpo con esas auras, con ese estado prodrómico, te avisa que el dolor viene. Porque lamentablemente cuando el dolor llega es mucho más difícil que cualquier medicamento haga el efecto. Excelente, doctora, de verdad que estamos ¿Migraña complacidos. ¿Migraña o jaqueca? Sí, cierto. Es migraña, pero coloquialmente la gente lo conoce como jaqueca. O sea, que hoy hablamos de jaqueca. Y le dicen jaqueca si vomita. Si no vomita, no es jaqueca. No, es migraña en general. Lo que pasa es que hay pacientes que vomitan y se mejoran posterior a esto. Pues hablamos de jaqueca hoy, entonces, hablamos de los médicos. De jaqueca, de migraña, de dolor intenso. Todas las recomendaciones de la doctora Bifragni Espaillat están pues en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí usted puede disfrutar de este programa completo para que si por alguna razón se perdió alguna parte, pues pueda tener toda la información a mano. La doctora Bifragni tiene consulta privada en Hospiten. Usted puede hacer su cita al 809-541-3000 y también en Sedimat en el 809-565-9989. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. La esperamos con más frecuencia por aquí. Sí, espero que sea el inicio de muchas más. De un conversatorio para orientar a la población. Así será. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.